Fuerza bruta. Metal forjado. Si combinamos estas dos fuerzas de los elementos, obtendremos como resultado la civilización. La propia estructura de nuestro mundo construido se ha forjado a partir de esos elementos básicos. La cadencia de nuestro progreso se encuentra en el ponderado sonido del martillo de herrero. Nuestros vertiginosos rascacielos, nuestros robustos puentes y los enormes transatlánticos, nuestros aviones y cohetes. No podemos escapar al poder y la necesidad del metal. Es la materia natural a la que hemos dado forma para levantar las más impresionantes estructuras realizadas por el hombre. Los metales tienen unas características que resultan ideales para casi todo aquello que hace que el mundo moderno sea moderno. Algunos conducen el calor o la electricidad. El hombre primitivo poco uso le daba al aluminio, ya que aparecía encerrado en una amalgama similar a la arcilla y llamada bauxita. El aluminio no es solo el metal más abundante en la Tierra, sino que también es el tercer elemento más común y constituye más del 8% de la corteza terrestre. Según los arqueólogos, a finales de la Edad de Piedra, hace más de 6.500 años, el primer metal manipulado por el hombre seguramente fue el cobre, ya que podía encontrarse en depósitos en cualquier lugar del mundo e incluso, a veces, aparecía fijado sin mucha fuerza en el suelo o en afloramientos. El cobre, en un principio, se extraía con huesos y piedras para sacar la mena de metal. La mena es una amalgama de piedras y metal. Entonces fueron capaces de comenzar a excavar en el suelo y seguir las vetas de mena. Con el tiempo el hombre acabaría por rodear la piedra de fuego para luego apagarlo con agua fría, para hacer estallar la piedra y poder extraer el cobre presente en ella. Los pedazos de mena se reunían y fundían o calentaban hasta alcanzar la temperatura de fundición del metal, normalmente en un contenedor de cerámica resistente al calor. En el caso del cobre, que funde a una temperatura relativamente baja de 1083 grados centígrados, el proceso no era muy difícil. En la actualidad los que trabajan el cobre siguen más o menos el mismo procedimiento. El martilleo continuado aplasta y endurece el cobre, ya que comprime los átomos de cobre en una configuración más densa. Por encima de todo estaba la forja, la habilidad de darle con el martillo. Cuando al cobre se le golpea con el martillo, se endurece más y ese endurecimiento lo hace más rígido, más frágil. Pero con la introducción de otros metales se consiguieron aleaciones de cobre más fuertes. Con solo añadirle un 9% de estaño al cobre fundido, se produce el bronce, que es más resistente que el cobre y resulta más fácil de trabajar. Pero la edad en la que el bronce dominaba la forja de metales terminó cuando un elemento mejor y más abundante lo suplantó. Dicho metal era el hierro. El hierro es el material sobre el que se apoya nuestra civilización. Su edad comenzó hace aproximadamente 2500 años en Europa, Asia y África, periodo durante el que suplantó al bronce. Aunque el hierro era más blando que el bronce, también era más abundante. Es el cuarto elemento más abundante de la Tierra. Una de las primeras fuentes de hierro era extraterrestre, los meteoritos que habían penetrado en la atmósfera terrestre, lo cual proporcionaba un aura sobrenatural al metal. El hierro fue tan importante para el progreso humano que se convertiría en el metal de construcción más importante durante casi 2 milenios. El hombre trabajaba el hierro en la herrería, un lugar de ardiente y casi mística transformación, donde las piedras de apariencia inútil se convertían en herramientas vitales. En esta pila tengo mineral de hierro, en forma de piedra, y aquí tengo piedra caliza. Básicamente se trata de gravilla, como la que se usa para hacer caminos. Aplastaremos el mineral de hierro y después lo pondremos en el crisol. Después toca aplastarlo. El proceso es muy sencillo. Esto acaba en nuestro crisol.
Y la gravilla, como funde a una temperatura inferior a la del hierro, lo cubrirá y controlará la oxidación. Por eso reducimos el material a unos nódulos pequeños. La caliza se llama castina o fundente, sustancia que actúa como un sello, protegiendo el metal de la oxidación cuando se funde. El crisol de cerámica resistente al calor se deposita entonces en el horno. Los hornos de gas aceleran un proceso que en la antigüedad habría durado unas 12 horas. En menos de 2, el material, a unos 1482 grados centígrados, se escapa del crisol al subir. Al verter la mezcla, la castina se separa del caliente y esponjoso hierro. Después cogemos la masa esponjosa y la golpeamos hasta darle una forma fácil de reconocer, forma que suele adoptar el hierro. Acaba en esto. Poder crear aceros que son ultramoldeables y resistentes conservando su bajo costo y poder proporcionarlos en calibres mucho más finos de tal forma que se pueda diseñar un automóvil que no cueste más, en todo caso menos al fabricarlo. Esa es la clase de cosas que se están haciendo con el acero en la actualidad. El resultado es que el 60% de los tipos de acero que se utilizan en los coches de hoy en día ni siquiera existían hace 10 años. Estos aceros se hacen realidad gracias a las mejoras en la fabricación según el proceso de solera abierta. Se ha conseguido gracias a dos procesos que se usan en la actualidad, el horno de oxígeno básico y el electrohorno de arco. Los procesos anteriores, el de Bessemer y el de solera abierta, usaban aire, pero el horno de oxígeno básico utiliza oxígeno. El electrohorno de arco utiliza dos grandes electrodos de grafito sujetos a una tapa para generar una corriente eléctrica a través del acero frío, generalmente chatarra. El arco de la corriente funde el acero. Además del oxígeno que se insufla al horno para ajustar el contenido de carbono, se añaden al horno otros elementos para producir las propiedades deseadas. Al final, los residuos y las impurezas, llamados escoria, se vierten desde la parte alta del acero. El electrohorno de arco es el método más rentable para producir acero de calidad. Como resultado de ello, los fabricantes de acero son capaces de proporcionar a cada habitante de Estados Unidos